físico-mecánica de los suelos, como consecuencia de los cambios en el contenido de humedad, asentamientos tolerables de la estructura. También la presión admisible será la menor de las que se obtenga mediante la aplicación de las ecuaciones de capacidad de carga por corte efectuada por el factor de seguridad correspondiente. La presión que causa el asentamiento admisible. Y ahora en el capítulo 4, con las cimentaciones superficiales. ¿Qué son? Son aquellas en las cuales la relación de profundidad-ancho es menor o igual a 5 veces, siendo la profundidad de cimentación y B el ancho o diámetro de la misma. Son cimentaciones superficiales las zapatas aisladas, conectadas y combinadas, las cimentaciones continuas o cimientos corridos y las plateas de cimentación. La profundidad de cimentación. La profundidad de cimentación de zapatas y cimientos corridos es la distancia desde el nivel de la superficie del terreno a la base de la cimentación, excepto en el caso de edificios con sótanos, en que la profundidad de cimentación estará referida al nivel del piso terminado del sótano. No se debe cimentar sobre turba, suelo orgánico, tierra vegetal, relleno de desmonte o rellenos sanitarios o industrial, ni rellenos no controlados. La presión admisible vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 3, que es la carga máxima que puede aguantar el suelo. Cimentación sobre rellenos. Los rellenos son depósitos artificiales que se diferencian por su naturaleza y por las condiciones bajo las que son colocados. Por su naturaleza pueden ser materiales seleccionados, todo tipo de suelo compactable, con partículas no mayores a 3 pulgadas, con 30% o menos de material retenido en la malla 3/4 y sin elementos distintos de los suelos naturales. B. Materiales no seleccionados, todo aquel que no cumpla con las condiciones anteriores. Por las condiciones bajo las que son colocados pueden ser controlados y no controlados. Los rellenos controlados o de ingeniería son aquellos que construyen con material seleccionado, tendrán las mismas condiciones de apoyo que las cimentaciones superficiales. Los métodos empleados en su conformación, compactación y control dependen principalmente de las propiedades físicas del material. Rellenos no controlados son aquellos que no cumplen con las especificaciones anteriores. Las cimentaciones superficiales no se podrán construir sobre este relleno no controlados, las cuales deberán ser reemplazados en su totalidad por materiales seleccionados debidamente compactados. Las cargas excéntricas. El caso de las cimentaciones superficiales que transmiten al terreno una carga vertical, en este caso en una carga Q, y dos momentos, momento en X y momento en Y, que actúan simultáneamente en los ejes X y Y. El sistema formado por estas tres solicitaciones será estáticamente equivalente a una carga vertical excéntrica de valor Q y ubicado en el punto X e Y. Como se puede apreciar en esa fórmula, X igual al momento X sobre la carga vertical. Y para el otro caso, en el eje Y, sería el momento Y entre la carga. Como se puede ver en la imagen, las cargas equivalentes. En este caso, una carga en el punto medio no sería una excéntrica, en este caso sería una excéntrica, donde se toma la carga y la distancia al eje central. Capítulo 5. Cimentaciones profundas. Son aquellas en las que relación profundidad-ancho es mayor a 5, siendo df la profundidad de cimentación y b el ancho de diámetro de la misma. Son cimentaciones profundas los pilotes y micropilotes. Los pilotes para desinficaciones, los pilares y los cajones de cimentación. Algunas de las condiciones que hacen que sea necesaria la utilización de cimentaciones profundas se indican a continuación.
cuando el estrato o estratos superiores del suelo son altamente compresibles y demasiado débiles para soportar la carga transmitida por la estructura. En estos casos se usan pilotes para transmitir la carga a la roca o a un estrato más resistente. Cuando están sometidas a fuerzas horizontales, ya que las cimentaciones con pilotes tienen resistencia por flexión mientras soportan la carga vertical transmitida por la estructura. Cuando existen suelos expansivos, colapsables, licuables o suelos sujetos a erosiones que impiden cimentar las obras por medio de cimentaciones superficiales. Las cimentaciones de algunas estructuras como torres de transmisión, plataformas en el mar y losas de sótanos debajo del nivel freático están sometidas a fuerzas de levantamiento. Algunas veces se usan pilotes para resistir dichas fuerzas. La cimentación por pilotes. Los pilotes son elementos estructurales hechos de concreto, acero o madera y son usados para construir cimentaciones en los casos en que sea necesario apoyar la cimentación en estratos ubicados a una mayor profundidad que el usual para cimentaciones superficiales. Para esto debemos tener un programa de exploración para pilotes. Podemos hacer estimación de la longitud y de la capacidad de carga del pilote. Los pilotes se dividen en dos categorías principales, dependiendo de sus longitudes y del mecanismo de transferencia de carga al suelo, como se indica en lo siguiente. Si los registros de la perforación establecen la presencia de roca a una profundidad razonable, los pilotes se extienden hasta la superficie de la roca. En este caso, la capacidad última de los pilotes depende por completo de la capacidad de carga del material subyacente. Si en vez de roca se encuentra un estrato de suelo bastante compacto y resistente a una profundidad razonable, los pilotes se prolongan unos cuantos metros dentro del estrato duro. Cuando no se tiene roca o material resistente a una profundidad razonable, los pilotes de carga de punta resultan muy largos y antieconómicos. Para este tipo de condición en el subsuelo, los pilotes se hincan a profundidades específicas. La carga última de esos pilotes se expresa consideraciones en el cálculo de capacidad de carga. Dentro del cálculo de la capacidad de carga de los pilotes no se deben considerar los estratos licuables, aquellos de muy baja resistencia, suelos orgánicos ni turbas. La capacidad de carga del grupo de pilotes. En el caso de un grupo de pilotes de fricción en la arcilla, deberán analizarse el efecto del grupo. En caso de los pilotes de punta apoyados sobre un estrato resistente de poco espesor, debajo del cual se tiene un suelo menos resistente, debe analizarse la capacidad de carga por punzonamiento de dicho suelo. El factor de seguridad. Para el cálculo de la capacidad de carga admisible mediante métodos estáticos, a partir de la última se utiliza un factor de seguridad estimado en la tabla anterior que vimos factor de seguridad. Para el cálculo mediante métodos dinámicos se utilizará el factor de seguridad correspondiente a una fórmula utilizada. En ningún caso el factor de seguridad en los métodos dinámicos será menor de 2. Como siempre, el factor de seguridad está entre el rango de 3 y el 5. Espaciamiento de pilotes. El espaciamiento mínimo entre pilotes será indicado en la siguiente tabla. La longitud mínima para el caso que el espaciamiento entre que sea 3 veces el diámetro del pilote, puede ser no va a ser menor a 10 metros. En 4 veces el diámetro del pilote va a ir en el rango entre 10 y 25 metros. Y si fuera 5 veces el diámetro del pilote sería mayor a 25 metros. Para el caso de pilotes por fricción, este espaciamiento no podrá ser menor a 1,20 m. Fricción negativa. La fricción negativa es una fuerza de arrastre hacia abajo ejercida sobre el pilote por el suelo que lo rodea.
Este efecto incrementa la carga que actúa en el pilote y es generado por el